Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Apocalipsis Now, aquí en el portal de La Mula. Bueno, voy a cometer una infidencia y luego de este episodio sobre el caso Sodalicio, espero no volver al tema por un buen rato, por un buen rato. A menos que pase algo, si pasa, o a menos que se metan conmigo, que ahí volveré para responder, ¿no? Porque ya creo que eso sí también lo he mostrado varias veces, que si me buscan, me van a encontrar. Bueno, la infidencia es que hace unas pocas semanas, mi amiga y colega y coautora, Paola Ugaz, le envió un rol de preguntas al presidente de la conferencia episcopal sobre el caso Sodalicio, a Miguel Cabrejos. Y este, a manera de respuesta, o sea, no le respondió nada a ella, decidió escribir un comunicado como diciendo a Pablo Ugaz, no jodas, acá está, ¿ya? Tal cual, tal cual. Esta cosa salió el 7 de diciembre pasado, un día antes del aniversario 53 del sodalicio. Bueno, en este comunicado de prensa de la conferencia episcopal, sacándole la nalga a la jeringa y en plan, por si acaso, nosotros hemos hecho un huevo de cosas frente al caso Sodalicio. Ese era más o menos el mensaje de este comunicado de 2 páginas, que está preñado de medias verdades y derrama agua como cancha para que se laven todos los obispos las manos como Poncio Pilatos. Es más, el documento, este comunicado, lo habría firmado Poncio Pilatos, pero sin dudarlo, sin dudarlo. ¿Qué decía el documento de Marras? El comunicado de prensa, la gacetilla de prensa, la nota de prensa de Miguel Cabrejos Pilatos. En resumen, es un saludo a la bandera, un gesto para las galerías y una mentira para que se la traguen los incrédulos, ¿no? Para variar, la prioridad de la Conferencia Episcopal Peruana, en el caso Sodalicio, ha sido la de tratar de proteger el buen nombre del clero peruano y la iglesia en el Perú. Los obispos peruanos en esta historia, con las excepciones que he mencionado más de una vez, Kai Schmalhausen, Pedro Barreto, Reinaldo Nan, Robert Prevost en su momento, y Carlos Castillo, el nuevo cardenal, los obispos peruanos, decía, siguen sin entender que la opacidad, la falta de transparencia, la incapacidad para rendir cuentas sobre estos temas y la impunidad y esa capacidad tan natural que tienen para hacerse los cojudos, los aleja de lo que este papa, el padre Jorge, el papa Francisco, les ha pedido a los obispos desde sus inicios, que quiere pastores con olor a oveja. Ahora, yo no soy quien, la verdad, para, en mi condición de agnóstico, ¿no? Para decir cómo es que deben comportarse. Pero, en mi experiencia en este caso, como periodista y ex miembro del Sodalicium, bueno,
Sí me provoca decir algunas cosas, pues. Así que aguántense. Porque los problemas, cuando no se encaran, los problemas cuando no se enfrentan, pasan factura. Y a ustedes creo que ya les llegó pues la hora de la factura. ¿Ah? No van a venir con el cuento de que han hecho un huevo de cosas. No, 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 no. Eso que ponen en su comunicado del 7 de diciembre, todo es mentira. O casi todo. Y es obvio que en este comunicado cabrón, porque no hay otra palabra, no tienen la más puñetera idea del impacto que tiene en una víctima, un sobreviviente o alguien que tiene un poquito de memoria, ¿no? Primera cuestión, ¿ya? Desde el año 2000, estamos 2024, desde el año 2000, desde las primeras denuncias, que no fue una sola, fueron varias, fue una saga de crónicas de José Enrique Escardó, año 2000, 2001, el programa especial de Cecilia Valenzuela sobre el caso Sodalicio, que fue contundente con la participación también de José Enrique Escardó, pero también del psicoanalista Jorge Brus y otros testimonios. 2002, con las denuncias de Héctor Guillén, el oftalmólogo arequipeño, padre del entonces sodalite Franz Guillén. El destape de Daniel Murguía, del sodalite de Daniel Murguía, en el año 2007, que fue un escándalo clamoroso. Y las primeras publicaciones con denuncias de abusos sexuales a partir del año 2011 en Diario 16, el diario que dirigía Juan Carlos Tafur, y la revista Caretas. Y las denuncias sistemáticas, en el blog Las líneas torcidas de Martín Schoich, desde fines del 2012 o 2013 en adelante hasta el día de hoy. ¿Qué hizo la conferencia episcopal? No hizo nada, nada. La conferencia episcopal peruana, todos esos años, era como ese póster de los tres monitos, ¿no? Que se tapan las orejas, se tapan los ojos, se tapan la boca, en plan, me callo, no escucho, no digo nada, no quiero ver. Recién se pronuncia, 2002, las primeras denuncias de José Enrique Cardón, recién se pronuncia por primera vez el 2 de noviembre del 2015. 15 años después. Por Dios. ¿Eso es o no un puñetazo en el estómago de los que habían venido denunciando de forma sistemática desde el año 2000 en adelante? Ojo que yo en esa época no tenía nada que ver con la historia. Yo publiqué una novelita en el año 2002, una novelita desechable, literatura barata de colegial, sin ánimo de denuncia además. Pero en el 2007 sí recuerdo a Salvador Piñeiro decir en la televisión, luego del escándalo que protagonizó el sodalite Daniel Murguía, en la televisión, declarando sobre el caso, pero a favor del sodalicio. Pobrecita esa comunidad, no sabían que esas cosas pasaban con este personaje. Se trata de una cosa excepcional, yo los conozco,
Claro que los conocía. Piñeiro era amigo de Luis Fernando Figari. Cuando Figari estaba, eh, se había colado en el Colegio Santa María para captar y formar su sodalicio, uno de los curas que iba a dar charlas de religión o de qué sé yo al Santa María era Piñeiro, porque era amigo de Luis Fernando Figari. En junio del 2017, 17 años después de las denuncias de José Enrique Escardo, Miguel Cabrejos, en ese momento arzobispo de Trujillo, fue nombrado coordinador de los medios de comunicación en el contexto de la visita que iba a hacer el Papa Francisco al Perú y a Chile en el año 2018, ¿no? Enero del 2018. Y ahí dijo, no descarto una reunión con las víctimas del sodalicio. Lo dijo para quedar bien con la prensa, porque se lo preguntaron y no porque se le había ocurrido, porque jamás estuvo en los planes de la conferencia episcopal una idea como esa. Porque de haber sido esa la intención de la conferencia episcopal, habrían hablado o habrían tomado contacto con alguna de las víctimas o sobrevivientes de esta institución total donde se entronizó una cultura de abuso de poder en todos los ámbitos. Y no lo hizo porque me habría enterado, o Pau se habría enterado, o Óscar Osterling, o Escardó, o los López de Román, o Martín Schock, nos habríamos enterado, pues. Jamás pasó por la cabeza de la conferencia episcopal hacer algo así. Peor todavía, en el caso de Cabrejos, en su diócesis, con el Papa Francisco ya en el Perú, en Trujillo, le dieron al arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, la homilía para darle la bienvenida al Papa. Le dieron la oportunidad a Eguren para que intentara un lavado de cara frente al Papa. Eso fue lo que hicieron los obispos peruanos, con Miguel Cabrejos encima de obispo de Trujillo. ¿Eso fue o no fue otro golpe bajo para las víctimas del sodalicio? Bueno, luego de que el Papa se fue, ese mes de enero del 2018, Salvador Piñeiro, entonces presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, justificó que el Papa no emitiera ni una sola línea sobre el caso sodalicio. Dijo, no esperábamos mayor aclaración, porque el Santo Padre ya había nombrado un comisario, en alusión a la estrategia de marketing vaticana gatillada por el obispo español José Rodríguez Carballo, que dirigía el dicasterio del que depende el sodalicio, que nombró al encubridor Noel Antonio Londoño Buitrago como comisario del sodalicio, días antes de la visita del Perú, porque esa fue la pendejada. Claro, nombramos un comisario antes para que no le incomoden, no le pregunten al Papa estas cosas. O sea, si Pilatos hubiese tenido un segundo apellido, ese segundo apellido habría sido Piñeiro. Poncio Pilatos Piñeiro. Bueno, el comercio, cuando hacía periodismo de verdad, le preguntó entonces a Piñeiro, ¿pero no cree que hace falta un acompañamiento de las víctimas en este caso? Y respondió Piñeiro.
Si hay denuncias, está la vía civil. ¿Qué tal? Esa fue la respuesta del presidente de la conferencia episcopal, Salvador Piñeiro, el amigo de Luis Fernando Figari. Una contestación displicente, desafortunada, evasiva y, si me apuran, cobarde, ¿no? Y para que vean que esta no es solamente una apreciación subjetiva de alguien con sesgo, o qué sé yo, como este pequeño servidor. La República, el diario La República, en un editorial del 20 de mayo del 2018, escribió: la jerarquía católica peruana solo ha tenido indiferencia y encubrimiento frente al caso Sodalicio. A todo esto, ninguna crítica, tampoco hubo ninguna crítica a las expresiones, todas reprobables, pero todas, además de indolentes, arrogantes y altaneras y revictimizantes, del entonces arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani. Ni una, quien encima tuvo la desfachatez, podría decir algo más fuerte, pero tuvo la desfachatez de usar su púlpito radial en radioprogramas del Perú, el medio aliado del sodalicio, para revictimizar a la principal víctima de Luis Fernando Figari. A la Conferencia Episcopal Peruana, con todos los testimonios de abusos que comenzaron a aparecer luego de la publicación de Mitad Monje, Mitad Soldados en octubre del 2015, eh, ningún obispo, a ningún obispo se le ocurrió acercarse a esas víctimas o sobrevivientes del caso Sodalicio, salvo a Monseñor Kai Schmalhausen, paradójicamente, el segundo obispo que tuvo el Sodalicium en sus 53 años de historia. Fue el único obispo que ha acompañado víctimas de forma sistemática durante años hasta el día de hoy. La percepción, por cierto, entre las víctimas y sobrevivientes será que nadie en la iglesia estaba interesado en la verdad, sino más bien en las consecuencias que la verdad, podría acarrearle a la imagen de la iglesia en el Perú. Cuando el exodálite Víctor Sar, uno de los testimonios en la primera edición anónimo, en la segunda con nombre propio, en mitad monjes, mitad soldados, se quiso reunir con el nuncio de entonces, el nuncio lo choteó. El embajador del Papa choteó a Víctor Sar. Si no hubiese sido porque la prensa advirtió de lo que estaba pasando, con la solicitud de una audiencia de Víctor Sar con el nuncio para entregarle una carta para que se la lleve, se la mande al Papa, el nuncio tuvo que recular y recibirlo. Gracias a la prensa y gracias también a que lo estaba asesorando su amigo del colegio, el abogado Oscar Schiappa Pietra. Bueno, y no sabemos si ese texto que suponemos le costó mucho esfuerzo y dolor a Víctor Sar, le llegó al Papa. ¿Por qué las autoridades eclesiásticas peruanas o episcopales jamás tuvieron
el gesto, el mínimo gesto de reunirse con las víctimas? No lo sé. Quizás porque mantienen esa mentalidad de preferir el silencio antes que enfrentar el problema o el fenómeno de la pederastia clerical. El 15 de octubre del 2018 me reuní con el nuncio, el nuevo nuncio, que tenía apenas 2 meses en el Perú, Nicola Girasoli. Esta reunión se produjo en la casa de los jesuitas en Fátima, en Miraflores. Y ahí le expresé mi desazón y fastidio por esta situación, por esta falta de empatía, ¿no? Porque había varios, no eran, bueno, tampoco es que sean un montón, pero había varios de víctimas y sobrevivientes que mantenían su fe, mantenían su catolicismo, y querían que la iglesia, sus representantes, los escucharan, que era lo mínimo, ¿no? Porque el sodalicio, hasta el día de hoy, sigue siendo una institución oficial de la Iglesia Católica. Es una sociedad de vida apostólica con derecho pontificio. Recién el 21 de noviembre de ese año 2018, en el local de la Conferencia Episcopal Peruana, en la cuadra 8 de la calle Estados Unidos, allá en Jesús María, con Miguel Cabrejos ya de presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, se produjo el primer encuentro entre los obispos peruanos y víctimas y sobrevivientes del sodalicio. En esa época no había Zoom, había Skype, varios, varias víctimas, no pocas víctimas sexuales, ¿ah? Déjenme decirlo. Participaron vía Skype y en total éramos como 20. Y la reunión, todo hay que decirlo, se logró gracias a la coordinación súper eficiente que realizó el exodálite Oscar Osterling. Supuestamente, como nos dijeron, ¿no? No sería la primera y única reunión, sería la primera de varias. Mentira, mentira, fue la primera y la última. La primera y la última. Más todavía, para que tengan una idea de lo mentiroso que es este puñetero comunicado de Cabrejos y de la Conferencia Episcopal Peruana. En esa reunión, en esa reunión, se acordó enviar al Papa una carta firmada al Alimón en tándem, en conjunto, entre víctimas y sobrevivientes del sodalicio y los directivos de la Conferencia Episcopal Peruana. Eso no había ocurrido en ninguna parte, en ningún sitio, ¿ah? En el punto 4 decía la carta que se llegó a escribir: le rogamos que envíe una comisión investigadora, la carta dirigida al Papa, supuestamente firmada por obispos peruanos y exmiembros del sodalicio. Le rogamos que envíe una comisión investigadora como la que destinó a Chile, conformada por Monseñor Charles Scicluna y el padre Jordi Bertomeu. Reitero, noviembre del 2018. Y el punto 5 proponía: no descarte la disolución del sodalicio. La carta la escribió casi en su totalidad un ex cura
del sodalicio. Y que todos los que asistimos y otros que no pudieron asistir o que vivían fuera del país, firmamos sin dudar. Nos parecía que estaba cojonuda, estaba perfecta, estaba redonda. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? El intermediario por parte del episcopado peruano y yo, que era el coordinador de la otra parte, se le alcanzó a Cabrejos y este le respondió, la carta no corresponde a lo que se pidió en la reunión con los ex miembros del Sodalicium Christiane Vitae. Ah, esa cosa, sí, dije, me está hueveando este obispo, tan cínico puede ser, porque era otra mentira de Cabrejos. Y lo pongo por testigo a Pedro Barreto, que estuvo presente en esa reunión. Esto fue lo que acordamos, eso fue lo que escribimos, se lo mandamos como ofrecimos a Cabrejos y su directiva, y eso nos responden. Eso no fue lo que acordamos. Que le parecía muy directa, muy frontal la carta. Todo eso lo habíamos conversado ahí. Hasta la disolución del socialismo se conversó ahí. Eso lo dijo el propio cardenal Pedro Barreto en esa reunión. O sea, que no me vengan con pendejadas. Y pongo por testigos a todos mis correligionarios que estuvieron ahí también. ¿Qué más nos respondió la apocada Conferencia Episcopal Peruana? Escriban su carta por su cuenta y nosotros haremos otra. Cada uno por su lado. Jódanse. Chau. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Una decepción más. El único, el único que se pronunció de forma larga, reflexiva, en dos tandas, donde se notaba que le había puesto cerebro al tema, fue el obispo Kai Schmalhausen en una entrevista larga en el portal Crux, que, dicho sea de paso, es el portal sobre temas vaticanos más leído en eh, lengua angloparlante. El más leído de lejos, el más respetado y el más solvente. Y el que, por cierto, más espacio le ha dedicado al caso Sodalicio, más que cualquier medio peruano, de lejos. Bueno, pueden entrar al portal Crux, buscar 26 de marzo del 2019 y ahí está una reflexión bastante fina, aguda, profunda sobre el fenómeno sodalicio. Tampoco se pronunciaron los obispos peruanos sobre el escandalazo de la rama femenina de las siervas del plan de Dios en su momento, que fueron denunciando a cuentagotas. En ese segundo, la periodista peruana Ariana Lira, y en Chile lo hacía la periodista chilena Camila Bustamante, quien luego, Camila Bustamante, escribió este libro en el año 2022, Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias. ¿Dónde está su comunicadito de prensa sobre el tema? Porque este comunicado de prensa dice, es competencia exclusiva, el caso Sodalicio, ¿no? Es competencia exclusiva de la Santa Sede actuar como instancia jurisdiccional para juzgar, decidir y resolver sobre los graves asuntos que se denunciaron e involucraron a esta institución.
O sea, nosotros no tenemos nada, no pintamos nada en esta historia. O sea, el sodalicio no es nuestro rollo, no sé si entendieron, ¿no? Muchachos, es rollo del Vaticano. Entiéndase con el Vaticano. Sin embargo, sin embargo, siempre sacándole el culo a la jeringa. Sin embargo, al tomar conocimiento de la gravedad de las denuncias, la Conferencia Episcopal Peruana ha cuidado permanentemente de informar y pedir al interior de la Iglesia y a quien compete las acciones necesarias para afrontar este tema. O sea, pese a ello, pese a que no nos compete, siempre hemos estado ahí. Ya les estoy contando que no, que es mentira. Y luego, en su punto 4, para demostrar que han estado ahí, enumeran un rol de comunicados de prensa, que son uno, 2, 3, 4, 5, en 24 años. 5 puñeteros comunicados de prensa en 24 años es su manera de decir de cabrejos, pero siempre hemos estado ahí. Alucinante. La conferencia alcanzó a la misión Chicluna Bertomeu un informe pormenorizado de todo lo que conoce y de su actuación sobre el particular. O sea, este de su actuación sobre el particular, de lo que ha hecho la conferencia episcopal. ¿Qué hicieron los obispos peruanos sobre el caso Sodalicio? ¿Qué dirá ese informe para salvar el pellejo? Termina hablando de las apreciaciones y recomendaciones, qué tal concha, ¿no? De la conferencia episcopal que habría sido entregada a la Santa Sede a través de la misión Chicluna Bertomeu. Por lo que si alguien quiere conocerla, debe pedirla directamente a esta comisión. Sabiendo el pendejo este de Cabrejos que la misión Chicluna de Bertomeu no va a entregar ningún papel porque no ha entregado nada a nadie. A pesar de que hay sodatroles y sodalovers y agentes y operadores del sodalicio que dicen, no, se filtran información aquí, allá. No, 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 no. Ya tendríamos este documento sobre las apreciaciones y recomendaciones de la conferencia episcopal sobre el caso Sodalicio, pues. Realmente qué manera de mentir. Supuestamente es un mandamiento católico, ¿no? No mentirás. En fin, preguntaba, ¿dónde está el puto comunicado sobre las siervas del plan de Dios? En sus 5 comunicados que han escrito en 24 años. No existe, pues. No está porque no existe. ¿Cuántas víctimas más se van a necesitar para reaccionar en serio? Esto se lo preguntó entonces el sacerdote español Luis Alfonso Zamorano a las autoridades eclesiásticas en general, porque él siguió el caso Siervas de forma muy cercana. Luis Alfonso Zamorano, quien es de la Universidad Gregoriana, es autor de este libro, Ya no te llamarán abandonada, un libro sumamente recomendado porque es sobre acompañamiento psicoespiritual a supervivientes de abuso sexual. Alguien que, como el obispo peruano Kai Schmalhausen, sí ejerce su función de sacerdote, de obispo, de pastor, ¿no? Bueno, esa pregunta del cura Zamorano sigue abierta. ¿Cuál es el número? ¿Qué número quieren para que actúen de verdad? ¿Mm?
Bueno, aparentemente el número sigue siendo insuficiente para la Conferencia Episcopal Peruana porque hasta ahora no actúa. Porque nunca dijeron absolutamente nada sobre el caso de las siervas del plan de Dios hasta, todo hay que decirlo, la intervención de el nuevo arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Por último, ya para terminar, han dicho algo en este segundo, luego de el remesón que ha causado el artículo testimonio del obispo Kai Schmalhausen, publicado en Religión Digital esta semana y rebotado extensamente en el diario español El País. ¿Dónde está el comunicado de prensa, monseñor Cabrejos? ¿Va a haber? ¿Va a haber una entrevista? ¿No debió responderle más bien a Paolo Ugaz en vez de sacar un ridículo y patético comunicado de prensa que se presta a que personas más o menos informadas sobre este tema le respondan para que no nos agarre por idiotas? Porque provoca furia, pues, provoca rabia. ¿Qué esperaba? Que, sí, miren cómo todo lo que hace la Conferencia Episcopal Peruana son la cagada, son lo máximo. No han hecho ni mierda. No han acompañado víctimas. Las dejaron en el camino, si no quedó claro. Y a Kai Schmalhausen, por todo lo que ha contado, le deben una reivindicación, ¿ah? Se la deben, se la deben. Y públicamente, ¿ah? Ahora, ¿lo van a hacer? ¿Por primera vez harán lo correcto? Pregunto. Con este historial que les cuento, podría apostar a que no. Ojalá que me equivoque, ¿ah? Ojalá que me equivoque. Y si me equivoco, rectificaré. Y ahí sí los aplaudiré. Si reivindican a Monseñor Kai Schmalhausen, el mejor obispo entre ustedes. Porque en el fondo, por más que intenten disimular con este tipo de amagos para atarantar al Vaticano, de repente le pueden meter el dedo en la boca a Chicluna, a Bertomeu, al Papa y a la Chichi de la Bernarda. Pero los que hemos seguido el caso de cerquita, no, pues uno se siente un poquito que lo quieren tomar de tonto. Y esto de acá, además de mentiras, es papel mojado. Y lo que demuestran en los hechos, si es que no se dio cuenta, monseñor Cabrejos, es que usted y sus colegas, con las 5 excepciones que he mencionado, Kai Schmalhausen, Pedro Barreto, Carlos Castillo, Robert Prevost y Reinaldo Nan. Y no se me escapa nadie, porque no hay más. ¿Y cuántos son ustedes en total, ah? En Chile nomás eran 30 y pocos. Ustedes serán que 50 y algo, o por ahí. ¿Solamente 5? O sea, demuestren en los hechos que van a dejar de ser lo que han sido hasta ahora. Una panda de pusilánimes, unos asustadizos irresolutos y despreciables, ¿ah?
porque eso han sido hasta el día de hoy. Y ese comunicado no hace más que evidenciar lo poca cosa, la poca humanidad y solidaridad y falta de vocación pastoral y qué sé yo, la falta de sentido cristiano de acercarse a las víctimas y sobrevivientes del sodalicio. Salvo estos cinco que he mencionado, ¿qué ha hecho el resto? Nada. Porque eso, esto que acabo de decir que son, esos son. Una panda de pusilánimes. Lo han demostrado con creces en 24 años de historia del caso Sodalicio. Que tengan un lindo fin de semana. Regresamos, regresamos cuando Patricio Laos, mi querido Pato, me indique que vamos a regresar. Mientras tanto, entramos creo que en un breve paréntesis. Así que, ¡chao! Y felices fiestas.